Cordial saludo, tutor y compañeros. En el siguiente video vengo a hablarles sobre la tarea 6, la prueba objetiva abierta POA, presentado por mi persona, Dayana Andrea Ruiz Cabrera, y en compañía de mis compañeros Alexandra Suárez Montes, Daniel de la Rocha del Río, Diana Mayerly Grijalva Escobar y Brian Jair Rocha. Vengo a hablarles sobre el artículo 1. Impacto de la demostración de primera línea sobre el manejo integrado del brote de berenjena y el barrenador del fruto Leucinodes arbonalis en el distrito de Nagarkund en el estado de Telangana. Bueno, ¿qué tenemos? La berenjena es una Solanum melonguera y es una hortaliza la cual está sembrada en India y en el sudeste asiático. Esta ocupa una superficie de 730.000 hectáreas con una producción de 12.800 millones de toneladas al año, siendo muy importante pues para la producción de las hortalizas en India, y esto hace que la ponga en segundo lugar. Esta es la berenjena. Aquí estamos en el país de India y este es un cultivo de berenjena. Seguimos con la introducción, que tenemos que hablar ahora sobre el insecto plaga de la berenjena. La principal plaga del cultivo de berenjena es el barrenador de los brotes y frutos Leucinodes orbonalis Wen. Este es el insecto plaga barrenador. Este es un macho, como podemos observar, y esta es una hembra. Aquí podemos observar que las alas son más pequeñitas y la hembra siempre va a tener estas más grandes. ¿Por qué? Porque la hembra en sí es como la más necesitada para que ésta deposite y ponga sus huevos. El aparato bucal del barrenador Leucinodes hormonalis es perforador chupador. Aquí lo podemos observar. Este es el macho con unas antenitas más paraditas como está acá, y la hembra con las antenitas más bajas como las tenemos acá. La mayor incidencia del insecto plaga se hace con un requerimiento climático que sea cálido y húmedo para que tenga una mayor distribución. Después de que las larvas oclacionan, digamos, colocan el huevito en la parte de afuera del fruto, estas llegan y perforan el fruto, como lo podemos ver aquí, hacen un orificio, dentran, y cuando dentran comienzan a excretar todo lo que se han comido y llegan y tapan el orificio, como lo vemos aquí en estos punticos negros. Tapan el orificio. Se hace de cuenta como si estuviera bien, como si fuera una raspadura, algo, pero muchas veces no se piensa esto y por eso es las grandes pérdidas de producción. Esto hace que tenga las pérdidas, se encuentran variando de un 37 a un 63%, y la pérdida total puede alcanzar de un 85 a un 90%. Entonces se puede decir que se estaría perdiendo totalmente la producción, el cultivo. Este es el estado larvario medio y este es el estado larvario tardío o más grande, y estos son los daños que ella causa. El objetivo de este artículo es demostrar que la estrategia del MIP, Manejo Integral de Plagas, para el control de los brotes de berenjena y de barrenador del fruto, y efectuando una reducción en la fumigación y los costos del cultivo. ¿Qué pasa? Que los agricultores solo llegan y inyectan más químicos. Entonces, esta plaga se puede volver mucho más resistente y ya cualquier químico no le va a hacer. ¿Por qué? Porque es como si ella realizara cambios en su ADN, como si se tapara, como si se sanara de ese químico, y ya eso no le va a hacer nada. ¿Por qué? Por hacer un uso indiscriminado de un químico tratando de matar algo. El manejo integrado de plagas primero se realiza para identificar y monitorear. Después, para evaluar qué le está pasando al fruto. Prevenir. Se tiene que hacer una acción y se tiene que hacer un prevenir como
con trampas. La acción es cuando ya se tiene que mirar qué umbral de acción se está haciendo o cuál es el que se debe corresponder para poder hacer el manejo. Y el monitoreo, pues para saber qué manejo se debe de realizar. Metodología. Bueno, este proyecto fue realizado en el distrito de Nagarjunol, en el estado de Telangana, en India. En las aldeas que fueron adoptadas durante los años del 2017 al 2020. En estas aldeas se efectuó el manejo integrado de plagas con el FLD. Eso se realizó en un área total de 12 hectáreas, que todas fueron de cultivo de berenjena y con la presencia de 30 agricultores. En el desarrollo del FLD se incluyeron diferentes tipos de controles, como el control cultural, en donde se debería de realizar un arado y se debería de eliminar brotes dañados y infestados por la plaga. Aquí se pueden mirar los orificios, ahí es donde ha estado infectada por la plaga. El control etológico en instalación de trampas con feromonas. Entonces aquí se realiza con el tarro amarillo porque a ella le gusta este color. Esto se coloca aquí adentro la feromona, aquí agua con jabón y se cuelga. En la metodología, pues también se tienen los controles utilizados con el control biológico con ayuda del Bacillus thuringiensis y el control químico con Thiodocart o clorantiniprol. Este control químico se realizó solo para una cantidad de parcelas. ¿Por qué? Porque es que las parcelas llegaron y se dividieron. Una parte se tomó para este experimento y otra parte la tomaron los agricultores. Entonces, los agricultores siguieron con sus medidas convencionales, que era echar químico, que con eso ellos pues decían que se iba a acabar todo. Y la otra parte se realizó con FLD, con el proyecto del manejo integrado de plagas. En el FLD también se realizaron controles químicos, pero en una gran disminución de lo que lo hacían los agricultores. Como resultados tenemos que en los resultados, esto es un ejemplo ya que para cada año tenía una tabla, pero vengo a explicarle esto. Resultados en los años 2017 y 2018. Bueno, tenemos que el tratamiento. El impacto del módulo del MIP para el barrenador de brotes y frutos y sobre el daño de los brotes de los frutos en el rendimiento durante estos 2 años sobre la berenjena. Tenemos que el daño de disparo, el daño de la fase vegetal, en la demostración, o sea, en lo que se experimentó, se tiene un 23,4%. Y en la práctica de los agricultores, que es el FP, y el porcentaje es de un 39,7%. O sea que hubo más daño aquí que en la demostración que se realizó. El daño del fruto para la demostración fue de un 24%. Y para lo de los agricultores fue de un 52%. El número de aerosoles para la demostración fue de un 5.5, ¿en qué me refiero? En aerosoles en el control químico. Y para la práctica de los agricultores fue de un 14.2, fue demasiado alto. El rendimiento para la hectárea, el rendimiento del fruto fue, para la demostración fue de 242 y para la práctica de los agricultores fue del 211, viendo una gran diferencia. Y el porcentaje de aumento en el rendimiento fue de un 14,7%. Entonces, esos son resultados totales implementando la tecnología del MIP-FLD
durante los años del 2017 al 2020. Entonces aquí podemos observar que el porcentaje de aumento de productividad en todos estos años fue del 14,7, 13,97, 22,53. A los 3 años del 2017 al 2020 se obtuvo un promedio del 17%. Entonces se quiere decir que esto fue factible. ¿Por qué? Porque durante estos 3 años se cogieron 12 parcelas, o sea, 12 hectáreas, de las cuales ya se venía trabajando convencionalmente como lo hacían los agricultores con puro control químico, y al hacer este cambio siempre hubo un choque, o sea, no todo va a responder bien. Segundo, siempre hubo un buen porcentaje de productividad mejorado. Y tercero, entonces se quiere decir que este proyecto sí es factible y que sí se puede utilizar para mejorar la productividad del cultivo y también bajar costos. En conclusión, tenemos que en el desarrollo del proyecto, al efectuar las estrategias de las prácticas del MIP, se redujo el daño. Esto ocasionó en los brotes de un 38,87%, en fruto de un 51,4% y se redujo el uso de pesticidas en un 60,4%, el cual efectuó un mayor desarrollo en el rendimiento de la fruta en un 17,6% y un superior relación costo-beneficio. Entonces, ¿qué puede decir? Que se hizo mucho más con poco costo, o sea, se pudo trabajar más teniendo un poco presupuesto. Por ende, el uso del FLD evidencia el potencial y rentabilidad que trae consigo el módulo del MIP. Y también se tiene que este proyecto requirió programas de capacitación en donde se orientó a objetivos y demostraciones para así mejorar el conocimiento de la plaga y las habilidades que deben de tener los productores para la mejor adoptación del MIP. Recomendaciones. Implementar la extensión rural adecuada en la que los agricultores logren comprender y de mejor manera el manejo que deben de dar al barrenador de los brotes y frutos, para de esa manera lograr el trabajo en conjunto de quienes lo capacitan a ellos mismos. No dar cabida al aumento del uso de plaguicidas. ¿Por qué? Porque esto se convierte en una mala práctica, ya que se podría decir que los insectos genéticamente van cambiando y ya cuando vayamos a hacerlo, a utilizarlo porque realmente lo necesitamos, los insectos ya no van a responder a porque ya se volvieron, por decirlo así, inmunes. Y lograr por medio del MIP la mejora del rendimiento de ingresos netos del cultivo de berenjena. Se podría decir que anteriormente se perdía más de lo que se ganaba respecto a los resultados anteriores. Entonces se puede decir que ahora se gana más de lo que se pierde. Y en las preguntas que están orientadas en el foro se tiene la pregunta 1 y 2. ¿Cuál es la base fundamental del manejo integrado de plagas? Bueno, la base fundamental del manejo integrado de plagas es el enfoque del control de la misma, o sea, de la plaga, que busca armonizar la eficiencia en el combate, la responsabilidad socioambiental y la productividad. O sea que tampoco podemos llegar a tire químico y químico y químico y matar toda la fauna silvestre que se tiene, que muchas veces puede ser beneficiosa. No, sino que se tiene que tener como un respeto y saber qué es la práctica que se debe utilizar. ¿Y qué diferencia entre los insectos predadores y parasitoides? Bueno, el insecto depredador llega y se come el insecto y ya, se va, chao. En cambio, los parasitoides llegan y aprovechan su presa, llegan y ponen el gusanito y este gusanito se desarrolla y él comienza a alimentarse del insecto hasta tal punto de que este ya no le sirve. Entonces él completa su ciclo vital dentro del insecto. Entonces se puede decir que los depredadores matan y se van, y en cambio los parasitoides
depositan y dejan que cumpla todo su ciclo. Cordial saludo, continuando con la exposición de tarea 6. Vamos con el artículo 2, donde nos habla de los sílfidos proporcionan polinización y control biológico de plagas en cultivos hortícolas cultivados en invernaderos. Aquí vamos a hablar de los insectos polinizadores que, además de cumplir una función, ¿sí?, de polinizar, ayudar en el rendimiento de los cultivos frutales y hortícolas, ayudan al control biológico de plagas, en este caso de áfidos. Vamos a trabajar cómo la tasa de liberación de sílfidos influye en la tasa de crecimiento de los áfidos, además de cómo su presencia ayuda en el cuaje y en el peso de los frutos del tomate, del melón y de la fresa. Vemos como inicialmente los áfidos los identificamos como una plaga de importancia económica, además de causar un daño, ¿sí?, en las plantas, de evitar que elaboren su fotosíntesis, de evitar que crezcan correctamente, dañar tejidos, además de ser causante de la fumagina. Son causantes de pérdidas económicas para los agricultores. Los sílfidos entran en esta manera como una alternativa biológica, ¿sí? ¿Para qué? Para estimular la producción de los cultivos y controlar y minimizar esta plaga de importancia económica. Más específicamente la larva. La larva depredadora es la que nos ayuda en la cuestión del control biológico del afio. Si ustedes ven, en las fases inmaduras encontramos huevo, larva y pupa. La larva es el depredador de pulgón, que es la fase inmadura móvil, mientras que el huevo y la pupa pues son inactivos. El adulto, además de llegar y polinizar, absorber el néctar y poder desarrollar bien los frutos, ella coloca los huevos y localiza las plagas, en este caso el áfido. Como objetivo tenemos identificar la contribución relativa de los sílfidos a la polinización y el control biológico de pulgones en 3 cultivos entomófilos en China, es decir, tomate, melón y fresa. Vamos a identificar cómo los estados de larvas, ¿sí?, ayudan en el control de los áfidos, y cómo, digamos, sus tasas de liberación influyen tanto en la polinización y en el desarrollo del cultivo como en la depredación del mismo áfido. En la metodología se realizaron los experimentos en invernaderos de plástico de 25 por 25 metros en el jardín ecológico en la provincia de Hebei, China. Igualmente, la recolección de sílfidos adultos fue en flores de alfalfa mediante redes de varíos en la misma provincia de China, en la estación experimental Lanfab de la Academia de China, donde su procedimiento o su metodología fue la recolección de los adultos sílfidos. Se realizaron crías o cepas de los mismos adultos sílfidos, donde en condiciones de laboratorio el manejo de temperaturas y la alimentación ayudaron para el incremento rápido de estas poblaciones. Se realizó el experimento, ¿sí?, en diferentes parcelas identificadas, marcadas. Se hizo la preparación del suelo. Igualmente se tenía todo instalado, la infraestructura de riego y fertilización, donde los sílfidos fueron liberados en lapsos de días, dependiendo de la floración de cada cultivo y además dependiendo de la infestación o la incidencia de los adultos áfidos en dichas plantas. Su liberación fueron entre los días 7, 10 y 15, llegando hasta los días 20 y 30 y 40, ¿sí?, dependiendo del desarrollo del cultivo, en donde se liberaron por pares de 10, pares de 20, pares de 30, 40 y 50, y se tomaron los resultados de la incidencia en el crecimiento del fruto y el cuaje y del pesaje, y la disminución tanto de ninfas como de adultos de áfidos. Aquí vemos la imagen de la cría y liberación de sílfidos, los cultivos hortícolas, y vamos para los resultados. Vamos en los resultados de la polinización del tomate, donde vemos en las dos gráficas del cuajado de tomate y del peso del fruto de tomate,
donde nos muestra que fue mayor en las parcelas que recibieron liberaciones de sírfidos que en las parcelas embolsadas. Con el aumento de la tasa de liberación de sírfidos, el cuajado de frutos aumentó inicialmente y se mantuvo constante durante la primavera y el otoño. Igualmente, el cuajado mayor fue de 97,8% y este se registró en parcelas con liberaciones de 80 adultos y el cuajado de frutos bajo este tratamiento fue comparable al de las plantas tratadas con hormonas porque pues se hicieron tanto experimentos como testigos con embolsaje de frutos y aplicaciones de hormonas para asimilar la producción de los cultivos. En la polinización y control biológico de melón, revisamos que el cuajado del melón y el peso del fruto fueron mayor en parcelas que recibieron liberaciones de sírfidos que en las parcelas embolsadas. Con el aumento de la tasa de liberación de sírfidos, el cuajado de frutos aumentó inicialmente y luego se mantuvo sin cambios. Y tras la liberación de 20 pares de sírfidos, es decir, 100 individuos, se alcanzó el 100% de cuajado durante cualquiera de las dos temporadas, una tasa idéntica a las plantas tratadas con hormonas y superior al tratamiento de embolsado. Igualmente, durante la liberación de sírfidos durante la primavera, los niveles de infestación de pulgones disminuyeron a tasas más altas de liberación de sírfidos, es decir, entre más sírfidos habían en el cultivo, menos áfidos habían, y eso se redujo entre una oscilación de 66,5% y el 99,3%. Lo podremos ver en la gráfica número 4. En la polinización y control biológico de fresa, vemos que el cuajado frutal de fresa y el peso de fruto de fresa fue mayor con las tasas de liberación de sírfidos, ¿sí? Igualmente, el número de larvas en en la relación dentro del cultivo de fresa fue mucho mayor que el número de individuos, logrando así que en todos los cultivos estudiados la liberación aumentativa de sírfidos mejorara tanto la calidad del fruto como la reducción de la población de áfidos y por consiguiente la afectación en sus daños que estos causaban en las plantas. Como conclusión, podemos decir que esta investigación revela cómo los sírfidos asumen un doble papel como polinizadores y agentes de control biológico en estos tres cultivos relacionados. Los resultados demostraron que las liberaciones aumentativas de sírfidos aumentan el cuajado de frutos y el rendimiento de cultivos, y al tiempo aseguran el control de plagas de pulgones sin aplicación de insecticidas. Para aprovechar pues, plenamente los beneficios de los sírfidos para la agricultura y en la horticultura, ¿sí? Debemos realizar más investigaciones de seguimientos para poder definir esquemas de liberación para que sea, digamos, económicamente viable y sólidos, así como también evaluar tácticas de gestión del hábitat y explorar una mayor integración con otros enemigos naturales. ¿Para qué? Para, digamos, evitar que los enemigos naturales que utilicemos se contrarresten con otros enemigos naturales que hayan en el campo o hayamos nosotros también introducido en ese cultivo. Como recomendaciones tenemos que debemos analizar que en los diferentes cultivos donde se puedan lograr estas liberaciones, las condiciones climáticas y de estructura son muy fundamentales, ya que influyen en su ciclo de vida y en el desarrollo del cultivo. Es decir, en el laboratorio se hicieron las crías, ¿sí? Y los experimentos se hicieron en condiciones controladas, temperatura controlada, humedad relativa controlada, ¿sí? Agua controlada, donde todo se hizo aislado. Necesitamos revisar que esto en cultivos externos o cultivos extensivos, pues ver de qué manera influye en el desarrollo del insecto y en el desarrollo del ciclo de vida del insecto como control biológico en la plaga, ¿sí? Igualmente, pues nos toca tener en cuenta que debemos encontrar una rentabilidad en esta aplicación, porque pues no es muy económico hacer liberaciones constantemente, ¿sí? De sírfidos en un cultivo. Debemos encontrar un equilibrio en la práctica y pues que el costo también beneficie la producción de cultivo. Y igualmente que nos colabore a mitigar el impacto ambiental
pues, que se hace con el manejo moderno, para así tener una alternativa más en nuestro manejo integrado de plagas que tengamos estipulado en nuestro cultivo. Como resolución a las preguntas, tenemos la pregunta número 3, donde nos define qué estrategias de control biológico se pueden implementar en el MIP. Tenemos control biológico de conservación, de introducción y de incremento. Se trata de identificar poblaciones endémicas de insectos con alto potencial parasitoide depredador que sean eficaces a una plaga determinada. Esa la conocemos como conservación. De introducción es implementar una nueva población de insecto en un área donde no existan ni parasitoides ni depredadores nativos. Y por incremento es donde un insecto parasitoide o depredativo que sea liberado funcione, pero que su población no sea suficiente para controlar la plaga. Es decir, que la plaga pues sea mayor a el control biológico que tendremos que hacer. Las referencias bibliográficas de los artículos identificados y leídos. Muchas gracias.